Transmite Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión. El Dorado, Misiones, República Argentina. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. El video del Papa del mes de noviembre de este año 2017 referente a la fe de los asiáticos. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente este programa de Iglesia Comunidad llegamos a todos ustedes en este horario, los domingos 10:30 de la mañana y los miércoles a partir de las 12 del mediodía. Y como siempre, ya es parte del staff de este programa de Iglesia Comunidad, le recibimos a Rubén López. ¿Cómo andas, Rubén? Hola, Ricardo, ¿qué tal, audiencia? Feliz Día de la Tradición para todos ustedes. En este día, como bien decía, vamos a tocar este tema importante que es parte de nuestra fe, es decir, uno de los cimientos en la cual nosotros nos basamos para acrecentar y creer cada día más en este Jesús que todos los días nos tiende la mano. Y como siempre, le hacemos la invitación a que nos visite la página de Facebook de Iglesia Comunidad. Ya venimos. Estamos viendo una serie de unos videos de lo que es justamente el catecismo. En esta oportunidad, el capítulo 2, que se refiere a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro creador, todo lo sabe, nos ama, nos hace sus hijos y todo lo puede. 14. ¿Cómo es Dios? Dios es nuestro Padre, bueno y amoroso, que no tiene fin. 15. ¿Dónde está Dios? Dios está en todas partes. 16. ¿Dios ve todos nuestros pensamientos y nuestras acciones? Sí, Dios ve todos nuestros pensamientos y nuestras acciones y se alegra cuando nos portamos como hermanos. 17. ¿Podemos ver a Dios en esta vida? No podemos ver a Dios en esta vida porque es espíritu. 18. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios verdadero. 19. ¿Cuántas personas hay en Dios? En Dios hay 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. 20. ¿Quiénes son las 3 personas distintas? Las 3 personas distintas son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. 21. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. 22. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. 23. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. 24. ¿Hay entonces 3 dioses? No hay 3 dioses, hay un solo Dios en 3 personas distintas. 25. ¿Cómo se llama el misterio de un solo Dios en 3 personas distintas? El misterio de un solo Dios en 3 personas distintas se llama
Misterio de la Santísima Trinidad. El alimento de todos los fines de semana espirituales justamente al Evangelio, en este domingo ya número 32, ya muy próximo a finalizar este ciclo de la Iglesia, y hablamos justamente de Mateo 25 del 1 al 13. El pasaje dice: sucederá entonces con el reino de los cielos como sucedió con una boda. 10 muchachas tomaron su lámpara de aceite y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron las botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el esposo tardaba en llegar, les dio sueño a todas. Por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: «¡Ya viene el esposo! Salgan a recibirlo». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar su lámpara. Entonces, las 5 despreocupadas dijeron a las previsoras: «Den un poco de su aceite, porque nuestra lámpara está apagada». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanza para todas. Entonces más vale que vayan al mercado y compren ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar el aceite, llegó el esposo, y los que habían sido previsoras entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó: «Les aseguro que no la conozco». «Manténganse ustedes despiertos», añadió Jesús, «porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Acá no... ¿Qué se refiere con todo esto? Bueno, vamos a hacer un análisis o meditar esta palabra de una manera más sintética. Todos sabemos que el esposo de la iglesia es Jesús, es Cristo. Es Jesucristo. Nosotros somos iglesia y estamos a la espera de su venida última, ¿no? La parusía, como se le dice. Entonces, acá nos dice que dentro de nuestra iglesia hay 50% de personas que están preocupadas, previsoras, tienen la lámpara y tienen aceite de reserva para la espera de la llegada del esposo, para la espera de la llegada de Jesús. Y hay un 50%, por decirlo de una manera, ¿no?, simbólicamente, que tiene el vestido de novia, tiene la lámpara, pero no tiene el aceite suficiente y que está despreocupada. Cuando llegue la hora, el momento, las va a encontrar sin la lámpara encendida. Llevándolo a nuestra vida diaria, hay gente en nuestra iglesia como nosotros que participamos y deberíamos estar preparados. Deberíamos estar en relación, como decimos siempre, en oración permanente, eso es mantener la lámpara encendida, ¿no? Vamos a ver en otros evangelios, ¿no? Esa lámpara que tiene que estar encendida, no para ocultarla, sino que irradie lo que nosotros sentimos por Jesús, para motivar a otros que lo sientan. No con una cuestión de seguirlo por seguirlo, sino una cuestión de transformación de vida, y compartir y participar del reino de los cielos. El reino de los cielos aquí y ahora, ¿no? No en el futuro. Aquí y ahora tenemos que construirlo. El Señor nos pide eso, que ahora tenemos que ser felices, cristianos alegres, y compartir con nuestra gente, con nuestros amigos, con los que nos conocemos, con los que nos encontramos en la calle, con los necesitados, sobre todo los pobres, los más necesitados, o los descartados, como dice Francisco. Entonces, a todos nosotros, los que estamos ahí adentro, los que simbolizamos las esposas de este Cristo que esperamos que algún día llegue y nos rescate a todos. ¿Estamos preparados? Tenemos que hacer nuestra pregunta. ¿Tenemos la lámpara encendida y tenemos el resguardo aceite para mantener la lámpara encendida? ¿Qué significa? Doy testimonio del enamoramiento que tengo por mi esposo, por Cristo. Doy testimonio con mi vida, no con palabras. Porque con palabras podría decir: tengo el vestido de novia y no tengo la lámpara encendida. Entonces, y no tengo ni aceite de resguardo. Doy testimonio con obras, con mi vida diaria, en la sencillez. Como dice Francisco, dentro de la iglesia no están los santos, estamos los que deseamos ser santos. Estamos los pecadores que deseamos, con la fuerza del Espíritu, ir transformándonos en ese camino a la santidad. Bueno,
A eso se refiere, dar testimonio de ese proceso, de ese camino que estamos realizando en auxilio del Espíritu Santo para poder hacerlo. Y con eso también lo hacemos en obras diciendo, bueno, estamos con nuestros seres más queridos, con los que incluso no conocemos, con los que nos cruzamos en la calle, los que nos piden algo y a veces le negamos. En eso también hay otro pasaje del Evangelio, dice, ¿cuándo, Señor, te ayudamos? Cuando le diste al más chiquito, cuando ayudaste al más pobre, cuando viste el rostro de Cristo, el más necesitado. A nosotros nos pide eso el Señor, que en nuestra vida diaria actuemos conscientemente de que el Señor está en mí y que debo reconocer a Cristo en los demás, ayudándole, ser solidario, ser comunidad, no solo en la iglesia, en la iglesia me alimento yo y me alimento como comunidad. Y nos ayudamos unos a otros con esto, ¿no? Decir, Ricardo, me parece que por ahí en aquel momento tropezaste. ¿Qué te pasó? Te ayudo a levantarte, vamos. Y así, no a criticarlo, ¿no? A ayudarnos, porque todos tropezamos, todos nos caemos, todos conocemos nuestras debilidades. Entonces necesitamos del otro como comunidad ayudándonos, como estas novias que esperaban, ¿no? Están ahí con la lámpara encendida. Ricardo, carga el aceite, que te está fallando, tenés poco. O vos me decís a mí, Rubén, mirá, ¿qué te pasó? Se te derramó el aceite, ¿no? Ya no tenés más. Bueno, ¿qué es el aceite? Todo, no hace falta lo que hay, pero por las dudas digo, el aceite es estar en contacto, la oración, tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es permanente, es algo cotidiano. Y no es que una vez que lo tenga lo encierro, no se puede encerrar. Es como cargar las pilas, ¿no? Claro, esto es exacto, es forma permanente. Bueno, mírenlo, y si no, miren en su celular. ¿Cuántas veces ustedes enchufan el celular porque se les descarga? Y desesperado, ¿no? Buscando un enchufe, van por ahí buscando un enchufe para cargar el celular. Mira, así tendríamos que estar nosotros, desesperados. ¿Cómo hago una oración para cargar, para llenarme del Espíritu, para ponerme en contacto con el Señor? La oración es y para nosotros como el enchufe para la batería de su celular, que no pueden estar sin él. Bueno, no podemos estar sin él, yo me incluyo también. Y en esto la oración tiene que ser igual. No puedo estar sin comunicarme, sin dialogar con el Señor, sin agradecer todos los días, en los momentos distintos de la vida, de mi vida diaria, le agradezco y le pido, por supuesto, me comprometo con muchos a rezar por tal o cual situación, cada uno de ustedes lo saben. Y entonces eso tiene que ser el diálogo permanente. Ahí estoy cargando la batería, ahí estoy llenando el aceite. Muy bien tu ejemplo de la batería, ¿no? Porque esto nos sirvió para verlo en lo cotidiano, el celular. Bueno, vamos a pedirle al Señor que este día nos ayude a estar ahí, enchufar cada rato nuestra batería, que es estar en diálogo con Él. Él está ansioso, el Señor está ansioso, esperando ahí que le abramos el corazón, empecemos a tener ese diálogo permanente. Mire, una vez que lo comenzamos a hacer, enseguida nos vamos a notar la diferencia, y no nosotros, tanto nosotros, sino los demás, los seres queridos. ¿Qué te pasa? Entonces, ¿por qué desborda esa alegría? ¿Por qué esa cara deslumbrante? Es tener a Cristo, de eso se trata. Y así anunciamos, con la alegría de anunciar el Evangelio, la buena noticia, como dice Francisco, a pesar de las distintas circunstancias que vivimos, a pesar de cargar con la cruz de algunas situaciones de enfermedad, de padecimiento, nosotros o de nuestra familia. Sin embargo, la alegría de tener a Cristo en nosotros, contagiarla. Bueno, que nos encuentre preparado el Señor. Gracias, Rubén, ya venimos. Nosotros, como argentinos que somos, tenemos nuestra tradición que nos señala el camino, nuestra costumbre y todo lo que a nosotros nos hace bien, comunicarnos entre nosotros y de integrarnos. También dentro de nuestra fe está la tradición de la Iglesia Católica. Es por eso que vamos a tocar, no sé si alcanzará el tiempo, pero algo al menos para poder tener un conocimiento y seguir esta tradición, la tradición apostólica y otros más, de que a nosotros nos ata, y no es que nos ata, sino que nos lleva a sentirnos cada día más comunidad. Para seguir con las metáforas, ¿no? La tradición para nosotros, para el argentino en general, es como
la raíz para el árbol, ¿no? Es estar conectado, esa raíz que nos sostiene, nos da equilibrio para seguir creciendo. Esta es la tradición por la cual no hay que perderla. Sobre todo que hace poquito que festejábamos cosas de otros países, ¿no? De otros países, y yo insisto en esto para aclarar, hay que ver las cosas que son buenas y hay que imitarlas, ¿eh? Esto no cabe ninguna duda, no hay que renegar sobre las cosas de otros países. Porque a veces descubrimos que la educación en Finlandia, la educación de tal lado, la limpieza de tal otro. Sí, bueno, si eso no es útil, eso no es que íbamos a cambiar la tradición. La tradición es otra cosa. La tradición es la tradición en nuestra... Ya lo vamos a ver, ustedes lo verán, nosotros lo vamos a ver en la parte de la iglesia. Pero es eso, las raíces que mantiene firme y sacamos flores nuevas como cualquier árbol. Vayamos a lo nuestro, porque si no, yo me voy por la tradición. Es un tema que me apasiona. La sagrada tradición, como se denomina en la iglesia, es una de las fuentes de la revelación. Mire, para que usted se dé cuenta de la importancia que tiene. Nosotros tenemos 3 fuentes de revelación: la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia está al servicio de estas dos, que es para ayudarnos a interpretar. Y esto por ahí es lo que más nos diferencia con otros hermanos en la fe. Porque sé que muchos se aferran a las Sagradas Escrituras y nada más. Lo que está acá es palabra, ¿verdad? Y es verdad, es palabra de Dios, pero no solo está acá la revelación de Dios. Porque antes que estuviera acá, hubo una tradición oral. O sea, Jesús no escribió nada. Jesús transmitió lo que vivió a sus apóstoles. Muchos de sus apóstoles los transmitieron por lo vivido y escuchado. E incluso muchos evangelistas, porque los que escucharon a los apóstoles recogieron, bueno, los que saben las Sagradas Escrituras, conocen Biblia, saben cómo es el origen, ¿no? Recogieron de cosas que han sucedido con distintas fuentes que vienen de la tradición. Esa es la tradición apostólica que se viene dando y que la ponen a los sucesores, que en este caso son los obispos, ¿no? Que van manteniendo esa tradición. Y mire qué cosa importante la tradición. Le doy un ejemplo claro, hay muchos, pero un ejemplo claro. Si nosotros nos basáramos solamente en las Sagradas Escrituras, no sabríamos quiénes son los abuelos de Jesús. Sin embargo, todos conocemos que los abuelos de Jesús, los padres de nuestra Santísima Virgen María, es San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Entonces, gracias a la sagrada tradición que se reconoce, festejamos y celebramos y tenemos en contacto. Bueno, así como eso hay muchos. Las dos se complementan. No son antagónicas, para nada, se van complementando. Por eso es tan importante. Y todo esto de lo que estamos mencionando acá, hay varios documentos, pero esencialmente está en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica Dei Verbum, que habla de las Sagradas Escrituras, y habla de ahí, puede ver Dei Verbum 7, Dei Verbum 8, 9, Dei Verbum 10, que dice todo esto de la sagrada tradición. Y sobre todo en el catecismo de la Iglesia Católica, mucho más cercano, este catecismo que nos ayude, que decimos siempre que todo catequista debe tenerlo como su almohada para poder ser un buen catequista. Y ahí vamos a ver, del 75 en adelante, nos habla de la sagrada tradición y de las Sagradas Escrituras y del magisterio de la Iglesia. Por eso es que nos ayuda. En esto también es lo mismo que lo que decíamos de la tradición, ¿no? Es nuestra fuente, saber de lo que se ha transmitido, las revelaciones de Dios en la transmisión oral, que fueron dándose. Y la Iglesia está al resguardo de esa tradición, ¿no? Y ahí es nuestra fuente. Es importante entonces ahondar lo que es el catecismo para seguir conociendo nuestra tradición, también como estamos compartiendo en este programa, que hablamos justamente del Catecismo, capítulo 2 de Dios, así vamos a ir ahondando este tema que hace que nosotros tengamos identidad. Y desempolvar el Concilio Vaticano II, los documentos son maravillosos, Sí, son maravillosos. Dei Verbum es un documento que hay que tenerlo muy fresco, porque eso nos ayuda justamente a ver todo esto. Gracias, Rubén.
Ya venimos. Muy antiguo, que escribió un abogado allá por el siglo II, III de nuestra era cristiana, un abogado llamado Tertuliano. Tertuliano, en una obra titulada Ad Naciones, dice lo siguiente: dejan de odiar cuando dejan de ignorar. Él intentaba escribir una serie de obras que salían al paso de las críticas que hacían los cristianos en aquella primera época. Dice así: dejan de odiar cuando dejan de ignorar, porque muchos los atacaban o los odiaban o pensaban mal de los cristianos, pero en el fondo era que ignoraban, no sabían lo que era el cristianismo. Y Tertuliano, este abogado a que me he referido antes, con esa obra intenta como salir al paso de esas críticas que hacían. Lo digo porque tiene ahora bastante actualidad. Estamos en un mundo globalizado donde cada vez hay más relación entre las personas, entre las culturas. Han surgido una especie como de nuevos movimientos religiosos, algunas sectas cristianas, que a veces atacan a la Iglesia Católica y la como culpan diciéndole que la Iglesia Católica ha ido como cambiando las enseñanzas de Jesucristo, que nosotros a veces transmitimos cosas que no están en la Biblia. A veces suelen decir, solo Cristo salva, solo debemos creer en la Biblia. Y entonces a la Iglesia Católica como que la van atacando, contradiciendo, porque enseñan verdades que efectivamente puede que no estén en la Biblia. De hecho, algunas de ellas me pensaba referir en esta mañana como introducción al programa. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo leemos que Cristo le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La pregunta es, ¿de qué iglesia está hablando Jesucristo en esa afirmación dirigida a Pedro? ¿Será la iglesia nacida en el siglo XVI, iglesias nacidas en el siglo XX? ¿De qué iglesia está refiriendo nuestro Señor? O por ejemplo, los católicos que celebramos la Santa Misa. ¿La Santa Misa qué es? ¿Quién la inventó? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Otra pregunta que a veces también uno puede hacerse es la siguiente: si en la Biblia aparece que se bautiza a los niños o a los jóvenes, a las personas, a los adultos, sumergiéndolos, ¿por qué nosotros a veces los bautizamos derramando agua en la cabeza? Esas preguntas, ¿dónde se encuentran las respuestas? O otra pregunta interesante es, ¿los católicos desde cuándo estamos en contra del aborto? ¿Desde qué época la Iglesia se ha pronunciado respecto a esto? O por ejemplo también, si en la Biblia aparece que el día sábado es el día dedicado a Dios, ¿por qué los cristianos católicos lo dedicamos el domingo? Pues todas esas preguntas, o la respuesta a esas preguntas, precisamente aparecen en lo que se llama la tradición de la Iglesia. Y en esta mañana quería más o menos ir explicando lo que esa tradición es, para poder nosotros comprenderla y ver la importancia que tiene. Y para comenzar vamos a decir que allá por el siglo XIII, un santo muy importante llamado Santo Tomás de Aquino, él resumía la vida humana básicamente con dos palabras, es decir, el exitus y el reditus. Exitus significa salida y reditus regreso. Y decía, hemos salido de Dios y a Dios tenemos que volver. Ahí digamos que se resume básicamente nuestra vida. Todos hemos salido de Dios y todos, si queremos, podemos volver a Él. Hay gente que sabemos que no regresa a Dios y se va hacia el infierno por su propia cuenta. El infierno, como es conocido, es la autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Pues en esa vuelta a Dios, nosotros, ¿cómo podemos hacerla? ¿O cómo tenemos los medios para conseguirla? Dios ha querido revelarse, ha querido manifestarse a nosotros. Se le llama así la revelación. La revelación, Dios la ha hecho con obras y también con palabras. Palabras que explican las obras salvíficas y obras que a la vez confirman a las palabras. Pues en esa revelación, Dios básicamente nos ha respondido o nos ha dicho tres cosas. Por una parte, ¿quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cómo volver a Él? La revelación, por tanto, se puede decir, se condensa en esas tres preguntas o respuestas. ¿Quién es Dios? Él lo ha dicho ahí en su revelación. ¿Quiénes somos nosotros? Para comprender nuestra grandeza, la dignidad de cada ser humano. Y luego, ¿cómo volver a Dios? Pues en ese proceso de volver a Dios, Dios se ha ido revelando, se ha ido transmitiendo una serie de verdades a muchas personas. Eso comenzó más o menos, pues, la parte conocida ya por el siglo XIX a.C. con Abraham. Ahí se puede decir que comienza la transmisión de estas verdades que Dios nos ha ido revelando. Valga la pena decir que transmisión viene de la palabra latina llamada traditio. Traditio en latín, el verbo tradere, significa tradición, transmisión. O sea que se han ido transmitiendo, primero de manera oral y luego por escrito, toda una serie de enseñanzas y de verdades.
La tradición es eso, es el proceso de ir transmitiendo verdades de manera oral o escrita a las siguientes generaciones. Ese proceso, más o menos, según suele decirse, comenzó en el año 1800 a.C., en torno a Abraham, como me he referido antes, y luego terminó más o menos allá por el siglo I después de Cristo. Se puede distinguir como una primera tradición, que es la tradición del pueblo de Israel. Varias tradiciones fueron confluyendo durante muchos siglos hasta dar lugar a lo que se llama el Antiguo Testamento. Son 46 libros sagrados, canónicos, que fueron escritos bajo inspiración del Espíritu Santo, con autores humanos, pero el Espíritu Santo que iba guiando toda esa revelación. Dios que se fue manifestando en lenguaje humano, con las limitaciones propias de ese lenguaje, pero a la vez nos permitía poder conocer lo que decía sobre Él, sobre nosotros, y la vuelta a Dios, el réditus al cual me refería antes. Bien, en este sentido podemos ir como distinguiendo esa primera parte que es la tradición de Israel. Ahí se formó el Antiguo Testamento. Dios que hablaba a través de otras personas, a través de hechos, a través de palabras. Pero llegó un momento en el que ya Dios no simplemente habló a través de otros, sino que Dios mismo se hace cargo. Fue un gusto de compartir con todos ustedes esta media hora de este programa de Iglesia Comunidad, programa número 38 de este año 2017, reiterándoles que se emite los domingos 10:30 y los días miércoles a las 12 del mediodía. Y como siempre, le hacemos la invitación a que nos visite en la página de Facebook de Iglesia Comunidad, en donde volcamos todos los programas emitidos por este Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión de El Dorado Misiones, agradeciendo y pidiendo la bendición de Dios siempre para todo el personal, para todos ustedes y para lo que nosotros podamos seguir estando en comunicación con todos ustedes. Déjenos un me gusta y un pequeño comentario. Entonces vamos a culminar entonces el programa de hoy pidiendo la bendición de Dios. Vamos a pedir esta bendición y vamos a rezar también por estos nuevos sacerdotes que tiene la diócesis. Es tan importante para nosotros, para nuestra vida, y rezar por las vocaciones sacerdotales. Y me detengo un segundito, si me permitís, Ricardo. Sí, cómo no. Cuando rezamos por las vocaciones sacerdotales, tenemos que comenzar a rezar, pero pensando a nuestros hijos. Si no, es una hipocresía rezar por los hijos de los demás si no rezamos por los nuestros. Entonces, seamos conscientes. Y si nos cuesta, vayamos a cargar la batería, como decíamos antes, a rezar para que nos ayude el Jesús en esto de cómo puedo dar a mi hijo, que no es mío, me lo han dado y me lo han prestado, como dicen por ahí, para que lo eduque y para amarlo profundamente. Pero es del Señor. Entonces, para que nuestros hijos también sean parte de este deseo de la vocación sacerdotal o vocación religiosa, ¿sí? O la vocación matrimonial, por supuesto, esto ya es lo que más en común queremos, pero a veces nos cuesta rezar por las vocaciones sacerdotales. Así que los invito porque necesitamos de los sacerdotes para que juntos, como pueblo de Dios, hagamos presente el reino. Vamos a pedirle al Señor entonces en este día que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir.